Buenos días, mi nombre es Natalia Jimena Lascano Alcalá, soy alumna de primer semestre de Medicina en la Universidad del Valle de Cuernavaca. Y les voy a hablar un poquito sobre el plexo braquial y un poquito de la anatomía del brazo. Bueno, el plexo braquial es una red de nervios que va de C5 a T1. Va a estar formado por las ramas anteriores de los nervios espinales C5 y T1. El plexo braquial se va a dividir en lo que es raíces, troncos, divisiones, fascículos y nervios. Bueno, las raíces se van a unir y van a formar a los troncos. Estos troncos se van a dividir en un ramo anterior y uno posterior. Y estos ramos anteriores y posteriores, dependiendo de qué fascículo sea, se va a unir para formar a los fascículos. Y los fascículos se van a dar en los nervios terminales. C5 y C6 se van a unir para formar el tronco superior. Y los troncos tienen un nombre secuencial: superior, medio y inferior. Bueno, el C7 es un tronco medio que se va a formar solo por C7. El tronco inferior se va a formar por C8 y T1. Bueno, las divisiones de cada tronco se va a dar por su ramo anterior y posterior. Los fascículos se llaman así porque entre ellos están relacionados con la arteria que va al brazo, que se llama arteria axilar. Entonces, este fascículo lateral se va a llamar así porque está lateral a la arteria axilar. El posterior se va a llamar así porque está posterior a la arteria axilar. Y el medial porque está medial a la arteria axilar. Bueno, el lateral solo se va a recibir en ramos anteriores. El lateral se va a formar de la rama anterior superior y de la rama anterior del tronco medio. El posterior se va a formar de todos los ramos posteriores. El fascículo lateral va a recibir apoyo del C5, C6 y C7. También va a recibir el fascículo posterior de todas las raíces. El medial solo de C8 y T1. Las ramas colaterales y terminales. Bueno, las terminales son las que van a ir hacia el brazo y las colaterales van a otro lugar. Bueno, las ramas colaterales siempre vamos a tener dos que se van a formar. Dos que salen de los troncos. Tres que salen del fascículo lateral. 5 del posterior y 5 del medial. Independientemente si sean colaterales o terminales. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el brazo. Bueno, el brazo se encuentra formado por un solo hueso, que es el húmero. El húmero se va a articular proximalmente con el omóplato y distalmente con el cúbito y radio. Bueno, el húmero es un hueso largo localizado en el brazo. Presenta un cuerpo o diáfisis y dos epífisis o extremidades. Su cuerpo tiene más o menos una forma de prisma triangular. Bueno, el cúbito es un hueso largo que va a estar localizado medialmente en el antebrazo, entre la tróclea humeral y el cóndilo carpiano. Este va a presentar tres caras y tres bordes: la cara anterior, la cara posterior, cara interna, y el borde anterior, borde posterior y el borde externo. En la cara anterior del cúbito van a estar
sus 2 tercios proximales, que se van a donde se origina el flexor común profundo de los dedos. También en su tercio distal se va a originar el pronador cuadrado. En su cara posterior se va a encontrar dividida en 2 partes, una interna y otra externa. En esta última se va a originar el abductor largo del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar y el extensor propio del índice de arriba hacia abajo. En la cara interna van a estar sus 2 tercios proximales. Ahí se origina el flexor común profundo de los dedos y el cubital anterior. En el borde anterior, va a tener su lugar de origen el flexor común profundo de los dedos y el pronador cuadrado. En su borde posterior va a estar en el labio interno y se va a originar, se origina en el cúbito anterior y en el labio externo del cubital posterior. Y en el borde externo, en su extremo proximal se va a bifurcar delimitando la cavidad sigmoidea menor, lugar donde se va a articular con la cabeza del radio. En la diáfisis se va a formar la cresta interósea donde se inserta la membrana interósea, formando la articulación unlo-radial media. Y después tenemos a lo que es el radio. El radio es un hueso largo que va a estar localizado lateralmente en el antebrazo. Y la diáfisis igual va a presentar 3 caras y 3 bordes. La cara anterior, posterior y externa, su borde anterior y interno. En la cara anterior vamos a estar que en sus 2 tercios proximales se va a originar el flexor común superficial de los dedos y el flexor propio del pulgar. En la cara posterior va a haber 2 crestas oblicuas que van a limitar el origen del abductor largo y extensor corto del pulgar. Y en el borde anterior, en su cuarto distal, se inserta el pronador cuadrado y en el borde posterior no encontraremos datos de importancia. Y en el borde interno va a servir de inserción a la membrana interósea. Y en la epífisis distal se va a bifurcar, limitando la cavidad sigmoidea del radio. Estos son los músculos. Y las venas del brazo. Esta va a ser la vena cefálica. Este es el nervio cutáneo lateral del brazo. La vena cefálica también. La vena basílica. La vena media del antebrazo. Este va a ser el nervio braquial cutáneo interno. Y la vena cefálica accesoria. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.